¿Cuál es el costo del discipulado? Esta semana analizaremos la segunda parte de Jesús instruyendo a los discípulos, a sus discípulos. Instrucciones que también serán vitales para todo aquel que quiere entrar en el camino del discipulado, prepararse y preparar un pueblo para el pronto encuentro con nuestro Dios. Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Comencemos. Un saludo fraterno a cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos, querida familia en Cristo Jesús. Qué bueno es poder tener una vez más la oportunidad para poder ir a la lección de escuela sabática correspondiente a esta semana, sábado 24 de agosto, instruyendo a los discípulos, parte 2. Les saluda el pastor Ananías Mamani y para mí es una gran bendición tener este privilegio para poder compartir este comentario. Oramos. Jehová nuestro Dios, gracias te damos por todas tus misericordias hacia nuestro favor. Una vez más, vamos a abrir tu palabra. Sé con nosotros, Señor. Acompaña a tu siervo y a cada uno de mis hermanos, que nuestra apreciada familia, Señor, que es esa familia espiritual que se prepara para vida eterna, podamos asimilar estos conceptos que encontraremos en tu palabra para ir en el camino del discipulado y seguir compartiendo esa buena nueva de salvación. En Cristo Jesús. Amén, Señor. De manera especial, amada familia, estaremos explorando un capítulo específicamente en la lección correspondiente a la semana esta, y es Marcos capítulo 10. Vamos a iniciar viendo lo que dice Marcos 10 en el verso 1 hasta el verso 12. Allí Jesús está enseñando lo que tiene que ver con el matrimonio. Leemos lo que dice la palabra en el verso 2. Bueno, aquí Jesús responde, ¿verdad? Jesús responde a una de las preguntas que se está formulando. Dice la palabra, vamos a leer en el verso 2. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Los fariseos siempre buscaban alguna oportunidad de poder generar alguna trampa. Tenían propósitos nada santos, puros, sino buscar ocasión de hacer caer a Cristo Jesús. En este contexto es del matrimonio. ¿Qué opinas tú, Señor, sobre el matrimonio? Jesús les dice a ellos, ¿verdad? Le responde que es cierto que Moisés permitió, no mandó, permitió por la dureza del corazón del hombre, lo que sería el divorcio. Ahora, sigue agregando más el texto bíblico, Marcos 10, verso 6. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Satanás está buscando diferentes formas de destruir los matrimonios. Está buscando diferentes estrategias para poder destruir el núcleo de la sociedad, la familia. Vivimos en un mundo que cada día va de mal a peor. Y es importante llevar en alto el realce del matrimonio, la importancia del matrimonio. Fue uno de las dos instituciones que desde el inicio de la creación de este mundo fueron puestas. De hecho, cuando Jesús responde sobre el sentido del matrimonio, el propósito del matrimonio, no se va a lo dicho en la ley, en el Pentateuco, sino específicamente al principio de la creación de este mundo, al mismo
inicio, cuando este mundo fue hecho. Entonces dice, al inicio, al principio no era así. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y hoy por cualquier detalle uno busca separarse. Bueno, si encontramos nosotros algo en el texto bíblico, podría ser verso 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarles sobre lo mismo y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otra, comete adulterio. De tal modo que en el contexto que venimos explorando, probablemente una de las razones que podría ser una forma de el repudiar, es el divorcio, es en la infidelidad, ¿verdad? Por causa de adulterio. De lo contrario, no, queridos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, es muy delicado el asunto. Y debemos buscar mantener ese espíritu puesta siempre en las manos de nuestro Dios, una vida de completa entrega hacia el Dios Todopoderoso, hacia el Dios Soberano. Él es el Jehová, Él es el que puede hacer maravillas en los diferentes matrimonios que puedan estar pasando una situación difícil, que puedan estar atravesando un momento complejo, un matrimonio que tal vez después de 20 años de casado están teniendo problemas, no saben qué camino tomar. Vayamos a los brazos de nuestro Dios. Para Dios no hay nada imposible. Ánimo, si alguien ya lleva casado recién algunos meses y por alguna razón XY dice, ¿para qué me casé? Mejor no, y está pensando en, mejor me voy a divorciar. Cuidado. No busquemos divorciarnos por cualquier razón. En el principio bíblico, cuando Jesús aborda este tema, va al inicio de la creación de este mundo. Va en el mismo eco de cuando fue creado el ser humano para vivir en una sociedad de relacionamiento y para siempre juntos. Bueno, que Dios pueda ayudar ese pensamiento, ese sentido. El matrimonio tiene su lugar, es muy importante. El Herodes se casó con alguien que era un familiar, una hermana. O sea, ¿a dónde llegamos, verdad? ¿Hasta qué punto se llega, lamentablemente, el mundo en que uno vive? Antipas se ve divorciado de su esposa y se había casado con Herodías, la esposa de su hermano. Ese Herodes que había decapitado a Juan el Bautista, ¿verdad? Por su reprensión contra esta unión ilícita. Tengamos mucho cuidado, queridos. Luego, el texto bíblico explora en el capítulo 10, verso 13 al 16, donde dice, le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Queridos, encontramos en este pasaje bíblico un asunto bastante interesante. Porque hoy por hoy nuestra iglesia tiene diferentes ministerios con los niños en nuestra iglesia. Ministerio infantil, escuelitas bíblicas de vacaciones, el ministerio de los aventureros, de los conquistadores, y muchos dicen no esto, no aquello, no para esto, y los van alejando y no para allá y no de esta manera, y los reprenden y por qué esto y aquello. Jesús dice, cuidado, dejad venir a mí a los niños y no se los impidáis. Note esta cita del Espíritu de Profecía en el libro del Ministerio de Curación, página 22. Guardaos de dar una idea distorsionada de Jesús. Yo pienso que Jesús opina de esta manera, yo también. No, cuidado, guardaos. Tener cuidado de dar una idea distorsionada de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengáis a los niños alejados de él con vuestra frialdad y aspereza. No seáis causa de que los niños crean que el cielo no sería lugar placentero si estuvierais en él. No habléis de la religión como de algo que los niños no pueden entender, ni obréis como si no fuera de esperar que aceptaran a Cristo en su niñez.
Todavía no, espérate, estás muy pequeño, estás muy niño, cuidado. No les deis la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador han de renunciar a cuanto llena la vida de gozo. Cuidados, hermanos. Muchas veces uno dice, vas a entregar tu vida a Jesús. Bueno, tienes que hacer esto, dejar de hacer esto y esto. Y el niño queda más traumado, no disfruta, no goza de lo que es creer en Cristo Jesús para los conocimientos que como niño puede absorber. Hay que conocer, sí, las normas, esto y aquello, pero no se puede dar el mismo contenido que a un adulto se le puede dar. Son niños. Que Dios pueda ayudarnos, ¿verdad? Dejad venir a los niños a mí y no se los impidáis. Que podamos tener un cuidado sumo en relación hacia ellos. Que podamos buscar oportunidad, ¿verdad?, en relación hacia ellos. Lamentablemente en los tiempos de ese entonces muchos niños eran abandonados e incluso arrojados a algún río en el mundo greco-romano si nacían deformes o no eran deseados, ¿verdad? Alguno que otro eran rescatados para ser criados, pero luego vendidos como esclavos, ¿verdad? Entonces, probablemente los discípulos cuando dijeron, alejan a los niños, probablemente ellos pensaban que Jesús no tenía tiempo para algo tan poco importante, ¿verdad? Entonces, pero no, Jesús nos enseña la lección y dice, dejad venir a mí a los niños, no se los impidáis, ¿verdad? El que no es como un niño no entra en el reino de los cielos. Ya vio un niño un carácter noble, se enojan pero al ratito están abrazados, no más un adulto que a veces pasa hasta años, ¿verdad? Que Dios pueda ayudarnos. La siguiente historia lo podemos encontrar en el joven rico, Marcos capítulo 10, el verso 17. La historia muy conocida, no voy a redundar en este punto. Aquí podemos explorar el tema de ¿dónde están nuestras prioridades? El joven pensó que había guardado todos los mandamientos. Señor, es cierto que eres que guarda, yo lo he hecho desde pequeño, Señor. Desde niño lo hago. Entonces Jesús le dice, no, te falta una cosa, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. No está en contra de la riqueza. Y podemos tomar este principio para todo asunto en todas las áreas de la vida. ¿En dónde está nuestra prioridad? ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestra vida? Hay una obediencia exterior superficial, mas no interna. Y este joven rico tenía eso. Dice, guardar esto, pero lo guardaba porque la ley decía, haz esto, haz aquello, pero no lo hacía por amor. Si nosotros buscamos hacer las cosas de nuestro Dios, no es porque la ley dice, haga esto y por eso lo voy a hacer y por cumplir. No, o sea, le debo hacer sí como obediencia, pero en un sentido de amor natural, de un amor genuino hacia la presencia de nuestro Dios. En el joven rico se encuentra una actitud sincera, es cierto, al acercarse a Cristo Jesús. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo, para poder obtener la vida eterna? Jesús le responde aquello que el joven estaba marcando su primera prioridad. Por eso le dice, vende lo que tienes. Tal vez en el contexto nuestro puede ser otro. Deja de estar jugando fútbol en el día de reposo. Deja de estar viendo películas en el día de reposo. Deja de solo ir en la mañana a los cultos. Ve todo el día a los cultos. O si alguien tiene recursos y tiene un sentido donde el dinero ha ocupado un lugar importante en su vida. De tal modo que ya no hay un sentido de espíritu misionero, de desprendimiento, se apoderó el egoísmo, falta un espíritu de abnegación. Tengan mucho cuidado, queridos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Una cosa te falta, le dijo Jesús. ¿Qué cosa te falta a ti? ¿Qué cosa me falta a mí? Que Dios nos ayude a reconocer aquello para volver a Cristo Jesús. Seguidamente encontramos en el capítulo de Día Siempre, en el verso 32 en adelante, cuando Jesús anuncia lo que significa seguir a Cristo Jesús, el costo del discipulado. Encontramos en estos versos del 32 hasta el verso 45 diferentes historias bastante interesantes, pero podemos hallar uno de ellos cuando Jesús se acerca cada vez más a Jerusalén.
Entonces durante sus viajes les dice a ellos que el Hijo del Hombre va a morir. Esto lo encontramos en el verso 32 al 34, va a morir, pero que al tercer día él iba a resucitar, ¿verdad? Lo matarían, pero resucitaría. Es uno de los conceptos que introduce allí. Más adelante habla sobre la petición de Santiago y de Juan, Jacobo y Juan, los cuales dicen, Señor, dice la palabra en el verso 37, ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, pensando todavía que el reino de Jesús era un reino terrenal, ¿verdad? Y los dos hermanos dicen, Señor, queremos que en tu gloria, ¿verdad? Cuando estés en el poder, nos sentemos a los ambos lados tuyos. Cuidado, queridos, cuidado, ¿verdad? Interpretar de esa manera. Y aparte Jesús va a responder diciéndolo, no sabéis lo que ustedes pedís, ¿verdad? Si estáis ustedes dispuestos, versículo, podemos, 38, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? O sea, de la cruz que va a participar Jesús. O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. O sea, la muerte y la sepultura de Cristo Jesús. ¿Podéis pasar esto? Y Jesús responde, sí, sí lo van a pasar ustedes, sí lo van a pasar. Y es cierto, Jacob murió por causa del Evangelio. Podemos encontrar que realmente estos discípulos fue una vida de abnegación, pero ese es el costo del discipulado. Jesús profetiza entonces que en verdad beberán su copa y serán bautizados con su bautismo. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir como mártir, y Juan, pues muy ya longevo de años en la isla de Patmos, ¿verdad? Exiliado por causa de la palabra de nuestro Dios. No es fácil seguir a Cristo Jesús, pero es posible. Todo es posible en Cristo Jesús. De hecho, podemos también agregar a esto que los discípulos, los demás, cuando supieron esto de la petición que estaban haciendo sus dos compañeros, se molestaron, se enojaron, pero Jesús les responde a ellos diciendo, verso 42, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por todos. Qué interesante. Por todos, ¿verdad? No todos aceptan el mensaje ni creen en Jesús, pero por todos Jesús vino a morir. Y aquí usa el término de siervo, ser servidor, la palabra doulos en griego, que significa un esclavo. Un esclavo. Si alguien quiere ser primero, ¿qué significa? ¿Verdad? Un sentido de servicio, de desprendimiento, de abnegación, de entrega. Que Dios pueda también ayudarnos, repito estas frases una y otra vez, porque solos no podemos, solo con la bendición de nuestro Dios podemos hallar verdadera seguridad para el reino de los cielos. Que el Todopoderoso nos fortalezca. Y finalizamos con el capítulo 10, verso 46 al 52, el ciego Bartimeo que recibe la vista. Esta historia también muy conocida. Básicamente podemos encontrar aquí el concepto en el 10:48. Miren lo que dice, clama, ¿verdad? Este ciego diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamando a gritos, ¿verdad? Jesús había mencionado repetidas veces, no cuenten a nadie lo que ya hice, ¿verdad? Vaya, no. Pero aquí encontramos este hombre que declara ver a Jesús, y cuando llega lanza su manto, se arrodilla ante Jesús, y ese de lanzar su manto, ¿verdad? De arrojar su capa, es despojarse de ella, un sentido de que tenía fe en que Jesús lo podría sanar, y Jesús terminó sanando a este ciego Bartimeo. Recuerde, para Jesús no hay nada imposible. Ese Jesús que hizo milagros en ese entonces, ese mismo Jesús que hoy está buscando operar un milagro en nuestra vida. ¿Confiará en el Señor? ¿Pondrá su vida en Cristo Jesús? Quiero hacer un llamado especial. Hay muchos lugares para ir a compartir la buena nueva de salvación. Identifique usted qué lugares, qué aldeas, caseríos, distritos, provincias, pueblos,
lugares donde haya población, todavía no ha llegado la verdad presente de la palabra de nuestro Dios, y podamos ir a hacer algún programa especial, un impacto misionero, llevar ropa, llevar víveres, llevar juguetes, hacer un impacto de jornadas médicas misioneras, alguna forma, pero lo cierto es llevar un sentido para compartir un mensaje de salvación, atender bajo el método de Cristo, ¿verdad? Ganar confianza, hacer amistad, para luego decir, sigan a Cristo Jesús. Le animo en Cristo para que esta semana medite qué lugar y empiece a postular junto con su familia, con su grupo pequeño, con su iglesia, para hacer esta obra de salvación. El Dios Todopoderoso lo bendiga. Siempre ánimo en el Señor y fortaleza vuestra vida en Cristo Jesús. Nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de escuela sabática. Gracias te damos, Señor, por tus múltiples bendiciones hacia nuestro favor. Sé en medio nuestro, guíanos para gloria y honra de tu nombre, y ayúdanos, Señor, a tener un espíritu misionero y un espíritu de desprendimiento y abnegación para tu causa. Bendice nuestras familias, nuestras iglesias, y a los lugares que hemos de llevar el mensaje de salvación, podamos hacerlo conforme a tu buena voluntad y sea siempre para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te pedimos. Amén, Señor.